el pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo número 4, versículo del 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos rogar la dirección tuya, Dios mío, para hablar a nuestras vidas. Guíanos, ayúdame, Señor, a poder compartir tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez nos hemos preguntado cuál es el mensaje que el Señor Jesús traía. ¿Qué enseñaba? ¿Qué predicaba? Algunos tal vez pensamos que Él solamente decía: todos son amados. Mi Padre me mandó a decirles lo amado que son. Y vamos, que su mensaje solamente era de amor. Pero es interesante notar que el mensaje, la predicación del Señor Jesús, era un llamado al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento igualmente lo predicó Juan el Bautista. Eso lo puede usted leer en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo del 2 al 8, donde Lucas muestra el mensaje que traía Juan el Bautista. Y nuevamente era un llamado al arrepentimiento. Déjenme leérselos. Capítulo 3, versículo 3 en adelante. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Interesante, ¿verdad? Y ya no mencionaremos Hechos 2, 38 y 39, donde los apóstoles, cuando comienzan a predicar el Evangelio, igualmente el apóstol Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros
¿Qué es el arrepentimiento? Nos quedamos pensando, ¿verdad? Bueno, una definición es un cambio interno de pensamiento y de actitud que nos llevan a una nueva vida en dirección hacia Dios. Este es un proceso que dura toda la vida en la vida del creyente. ¿Cómo? ¿Toda la vida del creyente va a estar arrepintiendo? Bueno, es que esto es interesante. Nos arrepentimos para salvación y en el proceso de santificación vamos, con la ayuda del Señor, dándonos cuenta de que hay aspectos de nuestra vida que necesitamos arrepentirnos. Por ejemplo, usted se convirtió a Cristo, es una nueva criatura, pero aún no ha entendido que mentir no es lo correcto. O no ha tenido el entendimiento aún que ser orgulloso es un serio problema con Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo a través de la palabra nos lo muestra, que procede arrepentimiento. El Espíritu Santo y la palabra, o sea, la Biblia, mueven a un genuino arrepentimiento para salvación, para perdón, para santificación. ¿Me estoy explicando? Lo contrario es la culpa. Mire, vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, versículo 8 al 10. Dice la Escritura así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, lo que estamos mencionando, que el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones, nos entristece, nos lleva a arrepentirnos, a buscar a Dios, pero lo contrario, esto es la tristeza según el mundo, es la culpa, y la culpa produce, sí, tristeza, pero no nos mueve hacia Dios, nos deprime, y la culpa quiere pago, quiere que paguemos por lo que hicimos. Entonces buscamos dañarnos a nosotros mismos, y no es lo correcto. Un ejemplo de esto bien lo tenemos en Judas. Judas, dice la Escritura en Mateo 27, versículo del 3 al 5, usted lo puede leer después, que Judas, después que el Señor fue aprehendido y iba a ser crucificado, él fue y arrojó las 30 monedas que le habían dado por haber traicionado al Señor, y les dijo:
entregué a un justo, tengan su dinero. Y ellos le dijeron, a nosotros no nos interesa lo que hagas. Entonces Judas, con un gran sentimiento de culpa por lo que había hecho, se ahorcó. ¿Me van siguiendo? Entonces hay una gran diferencia. El arrepentimiento nos lleva hacia Dios. El arrepentimiento nos hace reconocer nuestra falta y buscamos al Señor para ser perdonados. Y desde luego, con un genuino arrepentimiento, nos apartamos del pecado. Porque esto también usted debe de darse cuenta. El arrepentimiento da fruto. ¿Sí me explico? El arrepentimiento verdadero produce fruto. El primer fruto, confesión de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cuando estamos genuinamente arrepentidos, Dios nos lleva a confesar nuestra falta. No la esconde, sino nos lleva precisamente a ello. A buscar ser perdonados. Y en primer lugar diciéndole al Señor, Señor, he pecado contra ti. Pero ¿para qué le quieres decir eso a Dios? Dios ya lo sabe. Bueno, es que es muy distinto cuando usted y yo reconocemos nuestra falta, venimos al Señor y buscamos su perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo notas? Ahora, también un fruto de arrepentimiento es que restituimos de palabra o de hecho. Evangelio de Lucas 19, versículo 9. ¿Qué es restituir? Si usted robó algo, tiene que regresarlo. No solamente sentirse mal porque robó y pide perdón. Regrese lo que robó. Dice 19:9. Desde el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ciertamente Zaqueo había defraudado a muchos, ¿verdad? Pero noten ustedes, arrepentido, devolvió el dinero y aún más. Ahora, por último, el arrepentimiento incluye mente, emociones y voluntad. Vamos a ver un ejemplo. Por favor, busquemos en el Evangelio de Lucas capítulo número 15, versículo 17 en adelante. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Note usted esto.
Él despertó, razonó que el más pequeño de los jornaleros en la casa de su papá comía mucho mejor que él. Recordamos la historia, el hijo pródigo. Entonces, sus emociones también entraron en juego. Dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Todo estaba bien, ¿verdad? Despertó, estaba triste por lo mal que había hecho, pero faltaba todavía algo más. ¿Qué? Su voluntad. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Lo nota? Mente, emociones, voluntad. Hoy hemos hablado del mensaje del Señor Jesús. Arrepentimiento. No sé si el Espíritu Santo esté hablando a su corazón en esta hora y usted esté meditando. Es probable que Dios está hablando a mi corazón y hay algo de lo cual tengo de qué arrepentirme. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no solamente sentirse mal, no solamente llorar. Hable con Dios, confiese su falta, busque la dirección de Dios en lo que tiene que hacer y permita que el Espíritu Santo le dé la seguridad de que usted ha sido perdonado. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú nos enseñas el arrepentimiento, no solamente para saberlo, sino, Señor, que en cada aspecto de nuestra vida que no estamos caminando bien, haya un genuino arrepentimiento y podamos caminar delante de ti con limpieza. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tenga usted un excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.